Muy, pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Tejedor en Casa, el streaming de Tejedor Noticias. Aquí estamos, como siempre, para llevarte absolutamente toda la actualidad de lo que sucede en el distrito de Carlos Tejedor. Tuvimos ahí alguna dificultad técnica, por eso estamos comenzando en lugar de I cuarto, bueno, y 21, pero aquí estamos, como siempre, para llevarte toda la actualidad y para hablar con tejedorenses en cualquier lugar del mundo donde estén. Y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar dialogando, vamos a estar conversando con Lucía Batista Lobianco. Ella es licenciada en letras y es especialista en literatura sobre narcotráfico latinoamericano. Recientemente, hace muy poquito tiempo, le hicieron una entrevista en Canal 7, la televisión pública, a raíz de, bueno, de este macabro triple crimen que sucedió y que está vinculado con el narcotráfico. Así que en un ratito nada más vamos a estar dialogando y conversando con ella. Comienzo contándote que nos acompaña el doctor Alejandro David Liñeiro, matrícula provincial 226.897. Medicina general, médico ecografista, médico de cabecera de PAMI. Atiende todos los días con turnos. Teléfono 2355 55 29 58. También nos acompaña Patricia Holgado, cosmetóloga y cosmiatra profesional. Su objetivo es ayudarte a tratar tu piel. La meta es lograr una piel sana y real, no perfecta. ¿En qué puede ayudarte Patricia? Bueno, limpiezas y extracciones faciales y corporales, espaldas, glúteos, cuello, escote, asesoramiento personal y armado de rutinas domiciliarias, peeling, dermapeeling y tratamientos para labios. En Vergara 255, Nueva Piel, cosmetología. También nos acompaña la doctora Noelia Alejandra Sánchez, abogada, asesoramiento judicial, sucesiones, contratos, divorcios, representación ante comisiones médicas por accidentes laborales, reclamos por accidentes de tránsito. 3388 41 2409. En Alem 263 de Tres Algarrobos, doctora Noelia Alejandra Sánchez. También nos acompaña Muebles Christi, donde desde 1964 amueblan la casa de tu abuela, de tu abuelo, de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu tía y ahora también la tuya. ¿Por qué? Porque Muebles Christi es un emprendimiento familiar con clientes heredados de generación en generación. Absolutamente todo en muebles, lo tradicional y lo design. Y además, ten en cuenta que el Muebles Christi se adaptan a tu situación económica con el sistema de pagos que implementan desde hace muchos años. Acércate a Muebles Christi. Y ustedes saben que también nos acompaña Farmacia Urdangarín 2357-420-142. Usted ya nos conoce, Farmacia Urdangarín. Todo en medicamentos, también cremas, perfumes y regalería. El Irigoyen 418, Farmacia Urdangarín. Premoldeados tejedor, galpones, quinchos, casas, tapiales, cercos olímpicos en la ciudad y en el campo. Piletas, tanques, bebederos con patas y cubre flotantes. Premoldeados Tejedor, una empresa tejedorense con responsabilidad y precios competitivos. En Chacabuco 345 de Carlos Tejedor, Premoldeados Tejedor. También te cuento que nos acompaña el estudio contable Piorno y Asociados. En Piranzola 155, asesoramiento impositivo, contable, laboral y en proyectos de inversión. Estudio contable Piorno y Asociados. Alimentos balanceados para animales de corral Michosita de Pueblo Chico, Sociedad Anónima. Alimento para vacas, cerdos, caballos, conejos y aves de corral. Elaborados íntegramente en Tres Algarrobos con distribución a todo el país. En acceso de Hermano Inocencio de Tres Algarrobos, alimentos balanceados para animales de corral Michosita. Y ya le estamos viendo ahí que está conectada la licenciada Lucía Batista Lobianco. Ahí hacemos alguna corrección técnica desde aquí para que podamos enfocarla bien y todo desde acá. Está todo perfecto lo tuyo, Lucía. Es una cosita que tenemos que tocar desde acá nosotros y ya le vamos a dar la bienvenida a Lucía. También te cuento que nos acompaña Estancia Don Emilio, porque Carnicería Don Emilio evolucionó. Siguen las mejores chacinados, siguen los mejores cortes de carne, siguen las mejores milanesas, pero ahora también fiambrería, vinoteca y escuchá muy bien, comida casera por peso. Te quedan 5 minutos. 21:30 cierra Carnicería Don Emilio en Garré
168. Laboratorio Bertone, análisis clínicos y bacteriológicos, de la doctora Ana Laura Bertone Uña, directora técnica. Extracciones a domicilio, envíos de resultados por mail y urgencias en el día. 2396 44 57 45. Laboratorio Bertone. María Victoria Ferrara, abogada, asesoramiento judicial y extrajudicial, contratos, sucesiones, alimentos, divorcios. Correo electrónico mvictoriaferrara31 @gmail.com. Pedí tu turno 2355 41 71 56. Ya en breve la recibimos a Lucía. Gallo Electricidad, te ofrecemos un servicio de electricidad integral. ¿Por qué integral? Porque te ofrecemos materiales eléctricos, te ofrecemos también todo en iluminación y también mano de obra. Gallo Electricidad. Y ustedes saben que en el distrito de Carlos Tejedor tenemos un supermercado. En realidad, más que un supermercado, tenemos el supermercado. Estamos hablando, por supuesto, de Supermercado Alcer, que en la esquina de Garray Alem te ofrecen super precios, super atención y super calidad. Supermercado Alcer. Y ahora vamos a darle entonces la bienvenida a nuestra entrevistada de esta noche, la tejedorense y licenciada. Acá valoramos mucho a los tejedorenses, así que antes que cualquier título es tejedorense para nosotros, la licenciada en letras y doctoranda, creo que se dice, ahora le voy a preguntar, pero bueno, está comenzando a hacer o desarrollando el doctorado en letras, Lucía Batista Lobianco. Muy, pero muy buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Matías, y a toda la audiencia. ¿Se me escucha bien? Se escucha y se ve perfecto, 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 Lucía. genial, Bueno, genial. primero que nada agradecerte que estés 9:30 de la noche dispuesta para poder charlar, para poder conversar. Si bien te hemos entrevistado en otros momentos, Sí, sí, sí. hemos pasado por distintos, digo, de candidata a intendenta, por otras cuestiones más vinculadas también a la literatura. em, y ahora, si se quiere, vinculada también a la literatura, pero bueno, yo no sabía esta especialidad en literatura que habla sobre narcotráfico latinoamericano. Pero antes de hablar Sí, de eso, que me sí, interesa ver cómo es que una tejedorense termina investigando esto muy, muy de nicho, no sé si es muy de nicho, pero como muy específico, por lo menos. muy específico, Bien. sí. Pero primero te voy a pedir que te presentes, Lucía, para quien no te conoce, para Ok, alguno que diga, ah, es la hija de Pablo, ah, es la hija de, ah, es la hermana de Salvador o de Segundo. Pero digo, porque este es el tejedorense, viste que está yo digo siempre los sí. jubilados que me saludan en el supermercado, que me preguntaban a mí quién era, y te imaginás que soy un poquito más grande que vos, así que, Lucía, de la manera que vos quieras presentarte, Ok. ¿quién es Lucía Batista Lobianco? Bueno, es una pregunta muy amplia. No, pero para ser concreta con lo que tiene que ver con las terminales y mi origen y mi familia, bueno, nací y crecí en Carlos Tejedor. Hace 12 años que vivo en Buenos Aires, donde me vine a estudiar y donde continúo viviendo, trabajando y estudiando. Toda mi familia vive allá. Soy hija de Pablo Batista y María Inés Lobianco. Mis hermanos, o sea, dos de mis hermanos varones viven allá y una ahora recientemente vive acá. Mi hermano es Salvador Batista Lobianco, que bueno, juega a la pelota, los conocerán, también por la función pública, trabaja en la MUNI, y mi hermano segundo Gutiérrez vive con mi mamá, y mi hermana Victoria Gutiérrez Lobianco vive acá en Buenos Aires desde este año, que se vino a estudiar también. Mi abuela Titi vive allá, Titi Martínez de Lobianco, y mis abuelos Lito y Josefa Batista también viven en Tejedor, y bueno, mi tía, mis tíos, mis primos, etcétera. Así que eso, soy una tejedorense que tiene algunas fijaciones un poco especiales. Bueno, Lucía, contanos, ¿no? O sea, ¿cómo es que vos, digo, decidís, si querés, aunque sea cortito, ¿no? ¿Por qué decidís estudiar Claro, sí. letras que quizás no es una, digo, con nada que te pregunte le estoy quitando importancia, ¿no? Pero digo, ¿por qué No, no, necesitas, ya sé. por qué decidís estudiar letra? ¿Qué es lo que te enciende la chispa de estudiar letras? Y que, bueno, después te lleva a abordar algunos de los temas en los cuales ahora vamos a entrar en profundidad, ¿no? Pero, Sí, mira, por... no, está bien, es una buena pregunta. La versión corta es que no tenía otra opción. Eh, como siempre digo, hay una frase de una escritora
chilena que se llama Diamela Altit, y dice, a los estudiantes de letras no hay con qué darles, nosotros decidimos ir hacia ahí y no importa con lo que nos quieran convencer, es una cuestión que no podemos evadir, es algo que, como muchas, como vocaciones, ¿no? Como supongo que todas las vocaciones, pero cuando yo iba a la secundaria, a 15 años más o menos, entendí que había algo ahí que me convocaba de la literatura, con algunas profesoras que fueron muy relevantes en mi trayectoria secundaria, como Paula Paulini y Lorena Casalini, ambas, que todavía continúan, entiendo, Ujú. dando clase en Tejedor. Y bueno, ahí conocí, sobre todo la entrada fue literatura del siglo XIX, estoy siendo un poco específica, pero victoriana, tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el retrato de Dorian Gray, como Mira, clásicos de la literatura occidental. ¿te acordás en qué año Eh, del secundario? sí, lo vimos con Paula en noveno, lo que era noveno, digamos, tercer año, era ya Mira. cuando nosotros íbamos. Y después, el año siguiente vimos, bueno, el año siguiente vimos con otra docente, ya 100 años de soledad. No, eso fue en segundo polimodal, pero en noveno también vimos Crónica de una muerte anunciada. Ahí apareció la literatura latinoamericana de Gabriel García Márquez. Y yo ahí entendí que había algo que me estaba pasando. También, a ver, por influjo de mi abuela, mi mamá, como la lectura muy presente en mi niñez. Y siempre fui una pesada, o sea, me gustaba hablar y me gustaba pensar, pero cuestionar, tipo, no me quedaba callada. Y eso es un poco parte de todo mi recorrido Ujú. vital, sigue siendo así. Entonces, como bueno, nada, vino ahí, encontré la carrera a partir de un test vocacional que conocí en una vacación, literalmente una publicidad de la playa. Yo anoté test vocacional, volví a Tejedor, 15 años, estaba con mi papá en la playa, lo hice, apareció esa carrera que yo desconocía como mucha gente, no tenía ni idea de qué se trataba. Sí sabía que me iba a venir a Buenos Aires porque, bueno, esa era como una decisión así más familiar, y a la universidad pública, la UBA, donde estudié, donde todavía estudio y he trabajado, y bueno, y esa era una decisión y apareció un programa de estudio, letras, ni idea, y yo entré a la carrera sin saber qué era lo que iba a estudiar, y a medida que fueron pasando los años fue una afirmación permanente de es esto, sí, es lo mío, y bueno, me dedico a eso ya hace 12 años. O Bien. sea, ¿Y cómo es eh, que llegás sí, a la literatura? Yo no sé si es literatura sobre narcotráfico, está bien dicho. ¿Cómo es sí, yo que prefiero llegás? decirlo así. Ah, Sí, yo prefiero decirlo así. También se habla de narcoliteratura, hay un montón de términos: narcocultura, narconarrativa, etcétera. Pero bueno, a veces el prefijo narco tiene un poco de pretensión de significación, otro poco encubre, otro poco es medio morboso, otro poco es medio espectacularizante y no se sabe muy bien de qué estábamos hablando. En general es literatura sobre narcotráfico, esencialmente, hay de todo. Yo llego ahí a partir de una suerte de eventos un poco fortuitos y un poco podría pensarse que no, pero viajo a México en 2017 por unas vacaciones y me encantó la cultura de ese país, me alucinó. Yo en ese momento estaba cursando Latinoamericana 2 en la facultad, estaba en los últimos años de la carrera, y cuando me tocó al año siguiente o en 2019, así como recortar un tema de investigación a principio de año, yo me volví de México con muchos amigos, eh, y empezando a conversar con ellos, yo encontré novelas muy recientes. Bueno, a partir de la orientación de mis profesores que me dijeron, mira, dedícate a algo más contemporáneo, así que trabajar con literatura mexicana, porque yo primero propuse temas muy, bueno, de los que hay que hacer mucho recorrido bibliográfico, muy clásico, muy del siglo XX. Y entonces encontré novelas de migración, pero de la migración de centroamericanos en el paso por México, de las caravanas migrantes de 2018, etcétera. Y bueno, mucho el despertar de la xenofobia de los mexicanos con esos centroamericanos que pasaban por ahí, y la captura de muchos de ellos para tareas bueno, de esclavitud, bueno, y ahí empecé a estudiar la representación de la violencia en esas literaturas, en esas novelas. Y después, conversando con mis amigos, apareció el tema de la narcoliteratura como algo que la que se estaba produciendo, pero en ese momento ya con muchas conclusiones, porque empezaba el gobierno de AMLO, digamos, y con mucho recorrido durante los 2000 en adelante,
y un boom de esa literatura en 2010. Yo lo conozco en 2019, pero se viene escribiendo desde hace muchos años, incluso antes, en el siglo XX. Y bueno, y después cuando tengo que definir un tema de tesis doctoral, ya para el 22, por ahí, bueno, me meto de lleno con este tema y bueno, y ya hace muchos años, un par desde el 22 en adelante, que de manera ininterrumpida vengo estudiando esto. Cuando sigo, ¿cuál es el libro sobre narcotráfico latinoamericano que uno tendría que leer para poder entender esto, ¿no? Y lo que te quiero preguntar, porque si no hablamos de literatura, estamos hablando siempre de ficción. No, claro, por eso te decía, está bien hacer la distinción, hay de todo en torno al narcotráfico en América Latina. A ver, es un fenómeno que recorre todo el siglo XX, sobre todo la segunda mitad en adelante. Hay literatura de todo tipo desde los años 60 en adelante. Primero, centralmente, colombiana y ya más hacia los 90, 2000, 2010 sobre todo, por poner números redondos, se corre el eje de, de producción centralmente y hay centralmente literatura mexicana, pero hace mucho que se está hablando de literatura sobre narcotráfico en otros países de la región, Perú, Bolivia, Chile, ahora Argentina. No hay solo literatura de ficción, hay un montón de crónica, un montón de literatura de no ficción, Ajá. centralmente. Hay literatura que promueve los agentes del negocio y otra que no. Hay narcocorridos, como se Para, llaman. perdón que te interrumpa. Sí. Literatura que promueve los agentes del negocio, digo, del negocio del narcotráfico que mandan a gente a escribir. Perdón porque Bueno, hay de todo, hay algunos testimonios, sobre todo colombianos, de sicarios que dan su testimonio, o ex sicarios que dan su testimonio, o que se ficcionaliza el testimonio de alguno de ellos. Hay bastante de eso. Y sobre todo lo que hay es una tradición bastante apologética, o sea, apologética en el sentido de alabar, de reivindicar y de difundir con buen tino las hazañas o estos caracteres más violentos y más destacables desde el punto de vista de los agentes, de sus personas y de sus tradiciones y de sus méritos, etcétera, a partir de los narcocorridos, sobre todo. Hay una refuncionalización de una forma de música mexicana, que Ajá. es el corrido norteño, digamos, ¿Qué que sería el corrido? ¿Parecido a qué es como una sería? ranchera, es como una Bien, ranchera, un primo norteño de la ranchera. mira. Y bueno, y hay muchos que cuentan las hazañas y los méritos desde el punto de vista de los propios eh, narcotraficantes. Hay bandas muy conocidas como los Tigres del Norte o los Tucanes de Tijuana, digamos, como bandas en esa clave Tex-Mex. Ajá. Ahora quizás hay otras mucho más conocidas digo, que se difunden de manera mainstream, no sé, como eh, los que cantan Ojitos Rojos, ¿cómo es que se llaman? Bueno, no me van a salir ahora, pero ese tipo de bandas que quizás son tejanas, pero están en la frontera norte, ¿no? México, Estados Unidos. Eh, Así que bueno, hay de todo. Hay series audiovisuales, ¿no? En todas las plataformas se pueden encontrar. Esas son más clásicas y más masivamente conocidas, quizás. Bueno, sí, hay de todo. Hay cuentos. Bien. Sí, hay de todo. Hay todo tipo de literatura. Bien. ¿Y cuál sería, digo así? Es exagerado lo que voy a decir, no me rete, pero yo te Ah, digo literatura no. gauchesca, decimos el Martín Fierro, ya Sí, está, es lo sí, sí. máximo. Entiendo que esto es contemporáneo, pero ¿cuál Sí, sería, digo, el libro está sobre... bien la pregunta. A ver, es un fenómeno que también como involucra mucho debate y, mm, y muchas perspectivas ideológicas y políticas y ahí en el medio, nada, mucha violencia asociada generalmente. También hay mucho ensayo de interpretación, ¿no? Y hay
mucha crítica cultural sobre la representación del fenómeno, de cuánto de verdad, cuánto de ficción, etcétera. A mí me gusta, o sea, para decir, en términos de la literatura, cuando se empezó a hablar de narcoliteratura y fue más un fenómeno de marketing editorial y de etiquetado editorial, al que muchos autores se fueron sumando para, bueno, por una cuestión de prestigio y de también de empezar a pertenecer a un canon, quizás autores que venían escribiendo de otra cosa. Y otros que fueron etiquetados renegando de la etiqueta. Bueno, hubo de todo, ¿no? En el debate, la clásica cuando pasan ese tipo de cosas, de corrientes literarias y el rol del mercado, las editoriales, sobre todo los holding internacionales. Pero se habla de que el padre de la narcoliteratura es un mexicano norteño de Sinaloa, de Culiacán, que se llama Elmer Mendoza. Entonces, las novelas de Elmer Mendoza uno las puede conseguir acá, porque lo edita Tusquets, lo edita Penguin Random House, etc. Entonces, un tipo que era un escritor, es profesor universitario, pero era escritor de policiales, escribe desde hace mucho, y en algún momento, en 2006, publica su primera novela de Balas de Plata, y a partir de ahí arma una saga de un detective que se llama El Zurdo Mendieta, que es una suerte de alter ego de él, eso se dice, y se catapulta a la fama, a los bestsellers, etcétera. Y ya hay como 6 o 7 novelas a esta altura del Zurdo Mendieta, de Elmer Mendoza. Él se dice que es el padre de la narcoliteratura, pero literatura sobre narcotráfico hay mucho antes de 2008, es la novela de Mendoza la primera. Hay mucho antes y siempre desde distintas perspectivas, ¿no? Hay mucha discusión también, los mexicanos internamente que tienen un sistema literario muy centralista y con muchos intelectuales, y los intelectuales que escriben en los medios, en revistas culturales, en diarios, como tienen una participación en la vida pública bastante central, incluso más que a esta altura acá, pienso yo. Han debatido muchísimo sobre si estaba bien que el mundo los conociera a través de las balas y la sangre que venía del norte, los norteños diciendo, bueno, ojo que esa es nuestra realidad, no solo somos sangre y balas, también acá hay otro tipo de cultura, hay gente que vive, ojo con el imaginario que se construye sobre esta frontera. Claro. Bueno, hay de todo. Yo te hago una pregunta que quizás te debería haber sido la primera, ¿no? Sí. Pero digo, ¿qué características tiene la literatura sobre narcotráfico? ¿No? Eh, ¿Qué la diferencia? Porque entiendo, yo preguntaba, digo, ¿qué sería? Digo, ¿sería policial? ¿Sería de no, bueno, suspenso, sí, de hay un... enigma? Digo, entiendo que son todos debates, pero más que nada para la persona que le gusta leer y nos está viendo, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Digo, seguramente, digo, puede haber amor, pero seguramente me imagino más suspenso, más policial. Imagino, ahora vamos a hablar un poquito de esto del triple crimen, pero digo, Sí. hay muertes, hay mucha descripción de las muertes. Sí, sí, tuvimos ahí una desconexión. Ahí volvimos. Sí. Espera que ahí vuelvo a hablar al aire que no estamos. Bueno, ahí tuvimos algún pequeño corte. Estábamos con Lucía y justo en la pregunta clave que yo, pobre, yo la trato de delimitar, porque entiendo que todo esto es súper complejo. Eso usted me metió, yo digo, decime las características, y yo sé que la estoy matando cuando le estoy pidiendo eso, pero porque estoy pidiendo que digamos, reduzca su tema de investigación, pero más que nada como para poder entender las características generales, después entendiendo, yo recién decía, digo, si hay muchas muertes, si es más que una cuestión de enigma, si hay una descripción respecto a la hazaña con la que parecen que hay muertes, por ejemplo, ¿no? O si es más una Sí, descripción del negocio, ¿cuáles serían las características? sí, está bien la pregunta, porque, bueno, ha habido autores que en la crítica literaria lo que han intentado es deslindar los rasgos característicos del fenómeno, del fenómeno literario, Ujú. digamos, de la novela. Entonces, hasta se ha llevado a hablar de una suerte de subgénero narrativo. A mí me parece que no tiene sentido que sea así. Centralmente se escribe novelas y el tema vuelve a ser recurrente. En general, la literatura esta tiene un pacto de lectura referencial, es decir, se lee desde el punto de vista del realismo, si se espera que lo que se va a leer ahí esté basado en hechos reales o se estén ficcionalizando hechos reales. Eh, Eso desde ya. En general hay tramas de policiales,
se representan usualmente a los agentes del narcotráfico, a los narcotraficantes y a los policías en general. En general hay una representación que va de suyo, que la policía es corrupta y está involucrada en el negocio, eso generalmente. Estoy pensando cuando digo esto a las manifestaciones colombianas y mexicanas, ¿sí? En Argentina es apenas incipiente la aparición de novelas con personajes narcotraficantes porque el fenómeno es sustancialmente distinto, social y literariamente, ni hablar. Entonces, pero después ha habido muchos autores que han dicho, bueno, paren un poco, porque en países como México tenemos más de 10, sí, más de 10 años de guerra contra las drogas declaradas desde el Estado hacia los supuestos cárteles, y más de 500.000 desaparecidos y un montón de desplazados y un montón de muertos, etcétera. Y bueno, ¿y cuál es la representación de las víctimas en la literatura? Sobre todo casi nula, las víctimas no aparecen, y hay una suerte de espectacularización de las tramas, ¿sí? De una pasión, bueno, no tanto por la descripción del asesinato, pero sí como de estos, de los narcos como a la usanza tejana, ¿no? Como esos con sombrerudos, etcétera, pero no necesariamente esa vestimenta te hace pertenecer, ni hablar de determinada manera te hace pertenecer, porque ha habido 20 millones de sucesos en los que lo más sencillo es que catalogar de son narcos, en algo andaban, algo habrán hecho, y sobre todo lo que ha habido es que estas narrativas han colaborado en una suerte de criminalización de grandes masas de poblacionales empobrecidas y jóvenes, sobre todo varones. Entonces, bueno, está complicada la representación porque lo que se ha discutido es eso, es como, bueno, ¿cuánto colabora la ficción en instalar un imaginario que reproduce en general el discurso oficial, ¿sí? Son narcos que se peleaban por la plaza, y bueno, hay fenómenos que están un poco por debajo de esa narrativa oficial que permanecen ocultos, ¿sí? Como grandes proyectos, megaproyectos mineros, megaproyectos de extracción de bienes naturales, etcétera, que han estado acompañados de narrativas que sembraron el terror en franjas enteras de lugares, especialmente en México. En Colombia el fenómeno tiene otras particularidades. Pero bueno, las narraciones en general han sido muy estereotipadas, han colaborado en instalar un estereotipo. Es un Que poco bueno, eso es lo que está en discusión. es un poco el estereotipo que uno ve. Yo no he mirado, lo más cerca de narcotráfico Sí, fue Breaking Bad, digamos que eso en las últimas sí, temporadas va un poco más, pero no he visto Narco, no he visto El Patrón del Mal, no he visto ninguna de esas, sí, pero tiene que ver un poco también con esto de sanguinarios por un lado, pero también sí. ostentar o tener mucho de todo. Eso es un poco así esa la literatura, digo, la colombiana al momento de retratar a los narcos. Sí, sí, la literatura en general ha estado basada en ese estereotipo que originalmente se difunde desde canales oficiales y transnacionales, ¿sí? Las agencias de inteligencia y las distintas instituciones estatales de Estados Unidos han eh, siempre trabajado en la instalación de estas narrativas y han tenido mucha injerencia, digamos, las dos guerras, el Plan Mérida en México y la Operación Colombia, digamos, son fueron promovidas por Estados Unidos, y de ahí en adelante nada bueno sucedió en relación a un desarrollo de un fenómeno de militarización de ambos países y la aparición después de estos estereotipos en la cultura, que en general o encubren muchas veces crímenes de Estado, masacres, mucha ausencia de derechos, de acceso a derechos, de futuros vitales, y bueno, nada, y en general no han traído nada bueno, digamos. Hay consenso a esta altura que determinada representación del fenómeno no ha colaborado en desmitificar y traer un poco de justicia. Ahora, en esta literatura,
perdón que lo planteé así en términos de blanco y Sí, negro, ¿no? ¿El narco es bueno o es sí, malo? Y te lo cuento porque estuve en Brasil y hice un tour a la Rocinha en Brasil. sí, Y yo acá digo, esto es un estado dentro del estado porque las cosas que te cuenta la gente, a mí la chica, fue una chica, me dice, yo acabo sí. de andar a las 3 de la mañana sin ningún problema, ustedes saquen fotos que no va a pasar nada, Mm, porque a los narcos les interesa que esto sea seguro y si a alguien le pasa nada, algo, le cortan la mano si alguien les roba. Y yo ujú, pregunté, y dice, no, no, es literal. ujú. Y yo decía, me impactó porque digo, ¿hasta qué punto yo puedo estar más tranquilo caminando en el medio de una Rocinha que al lado de una plaza céntrica en Brasil, ¿no? Ujú. Y cuestiones que ellos te van contando, ¿no? Entonces, por eso, porque ahí digo, me quedó como que, bueno, al final no son tan malos, ¿no? Después cuando empecé a leer las historias, bueno, algunas cuestiones que hay, uno se queda pensando, pero en la literatura, ¿es un antihéroe? ¿Es bueno? ¿Es malo el narco? ¿Cómo lo retratan? Sí, en general es un personaje en general pícaro que Ah, refuncionaliza a la figura más bien clásica del bandido o de un Robin Hood paisa, hablaron ajá, los colombianos en su momento, paisa porque se le dice así a gente que habita en determinada región de Colombia, en el Valle del Cauca, por ahí. Eh, entonces, sí, en general es esa figura. Eh, y hay un lugar muy común que es como, bueno, para salir de pobres, entonces, bueno, determinadas juventudes ingresan al narco y bueno, y el narco como el que controla las barriadas populares o los barrios más vulnerabilizados, las zonas de pobreza y marginalidad. Eh, ante el corrimiento, la ausencia del Estado, etcétera. En general lo que hay es una convivencia, ¿sí? Y es difícil, digamos, que el narco prospere por fuera de determinados canales estatales y no son en connivencia, son en complicidad, omisión, dejar hacer, cuando no son imbricaciones, digamos. ya, eh, Eh, claro. eso. Bien. Y Lucía, yendo un poco a lo que es este triple crimen que ha ocurrido en Argentina, nada, me gustaría escuchar como estudiosa de la literatura sobre narcotráfico, eh, ¿qué cuestiones te llaman la atención? ¿Qué cuestiones vos decís, bueno, esto es bien típico de narcotráfico y qué no? O el análisis que vos ya has hecho o las reflexiones Sí, que te surjan, ¿no? Porque digo, por ahí te hago una pregunta muy específica y quizás desde la literatura podemos comparar, pero no podemos analizar qué va a pasar ni qué pasó, ¿no? Pero sí el no, análisis que no, vos no, puedas hacer. no, absolutamente. Sí, yo cada vez que me han preguntado, yo siempre digo, yo estudio la representación y lo que se desprende políticamente, históricamente y en términos de la crítica literaria, lo que importa de ese fenómeno. Yo no sé de otras cosas y tampoco corresponde que yo Por ahí hable, digamos. aclarémosle un poquito a la gente qué es esto de representar, ¿no? Es decir, cómo en los libros aparece que son los narcos, que no necesariamente quiere decir que sean que sean como dicen los libros, ¿no? Vos decís ahí, Sí, y en todo caso, ¿qué función ah, terminan cumpliendo el asentamiento de determinada narrativa sobre un fenómeno? Es bien, decir, ¿cuál es el ida y vuelta entre realidad y ficción? bien, ¿Sí? ¿Cuánto está en la realidad, cuánto es una construcción y cuánto se imbrican? Hay bien, un autor mexicano que a mí siempre me gusta citar, que él decía como, en 2008 ya decía como, nosotros no éramos así, es decir, como se representan a los sombrerudos en las series, eh, pero nos empezamos a ver así y entonces, y al cabo dice, ya fuimos así, porque ni modo de hacer quedar mal a la pantalla. ¿Sí? Es decir, bueno, en tanto y en cuanto hay un modo de representación que está instalado, salirse de eso, romper el mito, si querés, es muy claro, difícil. Es muy difícil. Ese es el principal debate sobre la representación que hace, se hace en términos de leyenda negra, de espacios del mal, de reductos de violencia y ciudades hipercriminalizadas como solo como espacios del mal, que se hace de muchas ciudades latinoamericanas. ¿Sí? Podemos pensar de Ciudad Juárez a Rosario, si querés, ahí apa, pasando como, pero digo en términos de la sí, representación, no sí, estoy sí, diciendo sí, que así sean,
¿sí? Yo estuve en Ciudad Juárez el año pasado y no voy a decir que es el lugar más seguro del mundo porque no lo sé, pero no me pasó nada, digamos, estuve en la borderline, en el muro, etcétera, y bueno, nada, es increíble ir ahí y verlo de primera mano y bueno, ver los lugares de las masacres, etcétera. Pero respecto a la pregunta eh, sobre el crimen, ahí me acordé, sobre el Sí, sí. femicidio. Bueno, no, es doloroso. A mí me gustaría no tener que estar hablando ni ser tristemente convocada por este motivo. Eh, o sea, yo lo que vi es una, sí, es lo que vimos todos, ¿no? Pero hay un modo de, de ese asesinato, de esos femicidios que fue hiperviolento y que esperó ser difundido y que fue un mensaje aparentemente disciplinador o aterrorizante, sí, para quienes participaban de ese negocio y para quienes aparentemente vieron ese video. Eh, Fue un ejercicio de violencia sobre los cuerpos de las mujeres que en general aparecen en estos mundos criminales de modo que son utilizados de modo como objetos especialmente o particulares sobre los que se ejerce violencia y se deja una marca. En ese sentido, lo que hay es formas de la masculinidad que en el narcotráfico están funcionalizadas y están recrudecidas y llevadas a un extremo de brutalidad que no operan por fuera de lo que socialmente sucede, digamos. No está bueno hablar de la cultura del narcotráfico como una cultura otra que parece que crece en una parcela aparte de un mundo que no es este. Digamos, lo que hay en lo que se llama narcocultura es, si querés, los estereotipos de género que existen en este mundo llevados al extremo. Entonces, hay varones que ejercen su poder de manera hiperviolenta como un modo de afirmarse y de tener un espacio de enunciación, no solo en sus mundos criminales, sino hacia afuera, y hay mujeres que rara vez ejercen la violencia, aunque también las hay, pero en este caso de más está decir que no, que son depositarias de ese ejercicio hiperviolento de la violencia cuando no son utilizadas como mulas o como objeto de posesión para en pos de la afirmación de la masculinidad de ese varón, que las tiene, las posee, las utiliza, bueno, están como las famosas novias de los narcos, así como mujeres muy, muy bueno, con cierta feminidad o como asociadas a ciertos tipos de estereotipo de belleza muy marcado, ¿no? Eh, Bien. Ahora, vos sabés que Hegemónico, digamos, pero exagerado, me digamos. surge una pregunta. No hay una mujer narco. Sí. ¿Cómo? ¿Hay mujeres narco? Sí, ha habido, ha habido. Ah, mira, porque me quedo ahí. Ahora, si esto no hubiese... O sea, si a vos te cuentan todo el episodio, ¿vos te das Sí, cuenta al toque que esto es narco o podrías haber pensado que no? Digo, sin saber, digo, con los investigadores cuando empiezan a buscar, si vos viene alguien y te cuenta, che, nada, en las noticias estás escuchando y los investigadores tienen líneas de investigación, ¿no? Está claro ahora que es sí, narco, pero vos tuvieses sí, sí, sí. por el conocimiento que vos tenés, por estar estudiando el fenómeno, insisto, desde la representación, pero te hubieses dado cuenta que esto era Sí. narco. Eh, sí, no lo sé, la verdad, no lo sé, porque no necesariamente tiene que ver con el negocio, digamos, al que se dedican, pero sí ha sido un modo de matar asociado al narcotráfico en América Latina en general. Eh, y sí hay determinadas eh, sí, formas de ejercer el poder, digamos, asociadas a ese negocio y a esos grupos criminales que tienen que ver con estas formas de matar muy violentas. No son exclusivas, te diría, pero sí. Eh, lo que sí convendría deslindarlo de la
de la nacionalidad de estas personas, etcétera, como, porque siempre en este tipo de narrativas lo que sucede y ante eh, la, la, mm, la diseminación social de este terror y la constatación de que está entre nosotros Ujú. y el morbo y el temor social que eso dispara, siempre hay una concepción bastante a la mano y bastante que pretende asegurar un espacio de enunciación que señala siempre al narco como el otro y al narco como afuera de nosotros. Por eso la delimitación de la cultura del narco que no es nuestra cultura, etcétera. Y en realidad la constatación es, bueno, está entre nosotros, eso está pasando, hay quienes lo están explicando también a partir del fenómeno de pauperización social y de ruptura del tejido social que empieza a haber, y es inescindible, digamos, yo lo decía el otro día, es el ejercicio de este tipo de formas de matar tan violentas en pibes tan jóvenes y en pibas tan jóvenes que terminan siendo víctimas de esto, bueno, es inescindible de las escasas alternativas de, de vida y de vida digna y de vida posible para jóvenes de 15, de 20 y de 23 años que hay en este país. Eh, entonces, bueno, si no hay, si somos todos cada vez más pobres, si no hay alternativas en vía de la educación, vía el trabajo, etcétera, y bueno, este tipo de fenómenos probablemente empiezan a ser más frecuentes y lamentablemente, digamos. A mí hay algo que me llama la atención que es el carácter de espectacular, digamos, ¿no? De espectáculo de lo que se hace y como de extrema maldad, porque por lo menos lo que yo he leído es como que a una de las chicas la tenían y dejaban ver, le mostraban lo que le estaban haciendo, cómo mataban a la otra y sabiendo que eso era lo que iba. Me cuesta entender eso y por qué el mensaje tiene que darse de esa manera, porque digo, no se podía hacer lo mismo de otra manera, pero sin generar. Sí, bueno, mirá, ahí también eso está bastante estudiado. Ah, Lo que hay son conductas reproducidas y hábitos en determinado mundo del delito que otorgan prestigio, ¿sí? Y otorgan espacios de poder o afirmación de es espacios un de poder, hábitus en términos de Bourdieu. ¿sí? Terrible. Y la lectura del fenómeno es un hábitus. La lectura en esta clave de espectacularidad, ¿sí? Lo primero que se dijo sobre las víctimas del femicidio, primero se puso en duda de que porque el asesino había sido, o los asesinos habían sido narcos, eso fuera un femicidio. Yo me pregunto, ¿qué es si no es un femicidio el asesinato con ese nivel de saña de mujeres, digamos? En este país se llama así, en todo el Mm. mundo se llama así. Entonces, eso por un lado, bueno, mucho carancheo político y después una espectacularización de los medios de comunicación en la cobertura del fenómeno. Eh, Primero la pregunta de a qué se dedicaban las pibas y entonces si eran buenas o malas víctimas, ese es el mensaje que se trafica. Y luego ya se está hablando de, bueno, él tiene un apodo, son los peruanos, y se habla de la película Narcos, y ya hay una pasión ahí que despierta un morbo Sí, social, sí. que despierta una tendencia al espectáculo, que es complicada para discernir qué es lo que hay. Pero no hay que dejar de mencionar que se ha estudiado que estas formas hiperviolentas de la masculinidad también funcionalizan y utilizan las redes sociales y la difuminación o la diseminación de sus ejercicios de masculinidad como una forma de masculinidad violenta, como una forma de afirmarse, ¿sí? Y de encontrar un espacio de enunciaciones en este tipo de grupos criminales que destacan estos ejercicios de la violencia que espera ser pública, que espera ser un mensaje, que tiene más de un destinatario, porque no es solo sobre esos cuerpos que se ejerce la violencia, sino sobre quienes lo miran y para disciplinar, etcétera. Entonces, hay una subjetividad masculina que se nutre de la difusión de ese mensaje, de la utilización de las redes sociales, etcétera. Y eso cada vez más. Entonces, eh, el riesgo es que sigamos teniendo producciones culturales que fetichicen a ese nivel la violencia, No, porque si vendemos la violencia como algo que está bueno para los jóvenes de hoy, claro. bueno,
Entonces no nos sorprendamos después que cometan crímenes aberrantes. Lucía, a mí lo que me cuesta pensar es, porque digo, si esto estaba pensado para ser difundido, era difundido en un micromundo, entiendo, en los que estaban ahí, porque digo, ¿en qué momento pensaron que no se iba a notar o que no iba a pasar nada con tres pibas que iban a desaparecer? Después escuché que, bueno, que aparentemente estaba, que a los perros aparentemente hasta les costó encontrarlas, porque estaban muy hondos enterradas. Eh, ¿Qué hay ahí? Hubo, no sé si decir esta cuestión, bueno, no existe el crimen perfecto, fue creérselas más, una cuestión de soberbia. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque entiendo, o Pequeño J, Pequeño J creo que no, es un pichi, como ahora están diciendo algunos, bueno, no, en realidad es un perejil. Nada, yo estoy contando todo lo que uno escucha, lee y Sí, ve, porque no se entiende como en semejante infraestructura, vamos a decir, que tenés, que se sí. les haya, gracias a Dios que se pudo esclarecer, ¿no? O que va camino a esclarecerse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? O están acostumbrados a que estas cuestiones queden impunes. Mira, es relativo. Ahí es como otra vez hay que romper el mito. Yo te diría que, porque enseguida se empezó a hablar de monstruos por la aberración del crimen que cometieron y de cartelización, etcétera. Parece que tan poderosos no eran porque a los 2 días, enhorabuena, se encontraron los cuerpos y a los 5 días o a la semana los pibes están presos, digamos. Entonces, yo atendería a la magnificación de cómo es esta banda. No lo sé, yo sobre eso no me puedo pronunciar, me baso por lo que escucho de las noticias como todos. Pero En digo, no general, era el Chapo Guzmán, digo, por decirlo así, o por lo menos la bueno, mira, el representa. Chapo Guzmán lo capturaron y no lo encontraron nunca nada. Yo no estoy justificando nada Ah, con mirá. esto, ¿sí? Pero lo que digo es que en general lo que sí se sabe, a mí me gusta un autor que se llama Osvaldo Zavala, que tiene 2 libros. Cuando vos me preguntabas como, bueno, ¿qué leer? Para mí que leer a Zavala, Mirá. que se escribe con Z y B corta, Osvaldo se escribe con W. Es un juarense que escribe hace mucho, está en Estados Unidos, es un profesor universitario, él tiene 2 libros. Uno se llama Los cárteles no existen y el otro se llama La guerra en las palabras. Y lo que Zavala dice es que en general lo que han hecho los estados, no digo, esto que voy a decir, no digo que sea aplicable al caso concreto que sucedió en Argentina con esta banda y Pequeño J y los femicidios. Pero en general lo que dice Zavala es que la narconarrativa se instala desde el poder y construye enemigos a medida de la invención de una crisis de seguridad nacional que se arma, el despliegue de las fuerzas militares en el territorio y enemigos así hiperviolentos y siempre en fuga que nunca el Estado puede capturar, como en su momento fue Pablo Escobar, como en su momento fue el Chapo Guzmán, que van sirviendo al despliegue de la narrativa estatal. Y luego cuando los capturan, los tipos como el Chapo terminan siendo unos campesinos analfabetos que es bastante inverosímil que hayan podido sostener, digamos, las terminales en no sé cuántos países ni continentes mundiales de ese comercio de las drogas. Entonces lo que se sabe más bien es que nunca es en ausencia del Estado el poder que van teniendo esos capos u otros, quién sabe, y entonces hay que tener cuidado con las narrativas, pero lo que sí se sabe en función de esto es que ha cambiado el perfil de los delincuentes y de los anteriores ladrones o chorros, sobre todo para hablar de pibes chorros acá en Argentina, etcétera, como un modo de ejercer el delito de manera no pública, con perfil bajo, etcétera, y con una pretensión de no ser capturados, a un delito que es esencialmente público y que espera ser publicitado. Por un lado, subjetivamente desde este punto de vista, y después, evidentemente, a los poderes estatales eso les reditúa. Bien, Lucía, vos sabés que en este programa hacemos algunas preguntas informales, como ya te habremos hecho otras veces, que dan lugar a publicidades. Está Dale. como. Así que, ¿cómo estamos con la actividad deportiva? ¿Bici? ¿Andás en bici en Buenos Aires?
¿O no? No, no ando en bici, pero tengo ganas de comprarme este año. Bueno, mira, yo te lo tenés que comprar, pero te lo tenés que comprar acá en Tejedor, en Makasaka Bikes, que es distribuidor exclusivo de bicicletas Benzo. Tienen el mejor servicio postventa. Bicicletas para todas las edades y usos, desde los 2 años con las camicletas, también repuestos y accesorios, indumentaria deportiva para ciclismo y running con las mejores marcas del mercado, Mediasoc, indumentaria Cero Benzo y Onasais, también suplementos alimentarios Nutremax para un sano y mejor rendimiento. Consulta por el plan de pagos y hacete de una bici Benzo. Purificadores de agua Carlos Tejedor y Provincia Net Pagos, abierto todos los días desde muy temprano. Además, en Provincia Net Pagos de Almirón 429 podés extraer tu plata como si estuvieses en un cajero automático. Pero esto no es todo, porque los purificadores sacan el cloro, sabores y olores. Y también tienen filtros que sacan el sarro. En Almirón 429, purificadores de agua, Carlos Tejedor y Provincia Net Pagos. La noche en el distrito de Carlos Tejedor sucede en Tres Algarrobos. La noche en Tres Algarrobos sucede en la Fábrica Disco, porque la Fábrica Disco es el lugar donde sucede la noche en toda la región. ¿Necesitas productos o servicios de electricidad? En Marcelo Ramos te ofrecemos una amplia variedad de artículos de calidad y un servicio de electricidad con experiencia. Nos caracterizamos por brindar una atención personalizada y asesoramiento para que encuentres lo que necesitas. Estamos ubicados en Belgrano 76 y abrimos de lunes a sábados por la mañana y por la tarde. Marcelo Ramos, electricidad. Minimercado El Poroto, bebidas, alimentos, fiambres de primera calidad para todos los bolsillos, panificados, artículos de limpieza, frutas y verduras y una gran variedad de marcas en alimentos frescos y secos. El Poroto te espera en la esquina de Garré y Vergara. Te atiende él, El Poroto y Daniela. Hacer rendir tu dinero, acércate a Mini Mercado El Poroto. Y atención, que Daniela Molina Negocios Inmobiliarios está vendiendo 3 terrenos en el barrio Sauco, uno en una esquina y uno a cada lado de esa esquina. Precio de cada uno, $12.000. Podés pagarlo en cuotas, entregar 6.000 y luego 6 cuotas de $1.000. Y acércate y pregúntale a Daniela, ¿eh? Estamos hablando de 3 terrenos de 230 metros cuadrados. Podés comprarlo todos en bloque o cada uno, ya te digo, de contado, $10.000. Si te interesa, 2357 15 41 15 25. Daniela Molina, negocios inmobiliarios. Estamos hablando, dialogando con Lucía Batista Lobianco. Lucía, ¿mascota tenés? No, no tengo. Bien. ¿Qué te gustaría tener? ¿Un gatito, Y un perrito? gato tendría que tener acá en mi Oh, departamento. y yo lo tengo acá. Bueno, el gato tiene que hacer cuando vengas a Tejedor, porque el gato es genial, lo tenés que tener a Tejedor, que es posible tener los gatos a Tejedor. Sí. Digo es posible porque lo estaba pensando. Digo, el perro es más fácil transportarlo, el gato no sé, pero alguna vez yo traje a alguien con un gatito. Eso sí, lo traes acá y lo llevas a Veterinaria Narices Frías de Mariana Pérez, que justamente se especializa en pequeños animales, peluquerías, consultas, urgencias, cirugías y castraciones, atención domiciliaria, vacunación y pet shop. Venta de alimento para perros, gatos, gallinas, ponedoras, pollos de parrilla, conejos y pájaros. La boutique de tu mascota está en Veterinaria Narices Frías. También nos acompaña la estación de servicio IPF Agromóvil del Oeste, que en acceso Padre Gulch y Doctor Rato ahora tienen también la IPF Full. Y atención, son los precios de IPF Full más baratos, no te cobran lo mismo que en una ruta, para almorzar, para desayunar, para merendar y para desayunar, merendar, almorzar Almorzar, merendar, y cenar. cenar, estación de servicio IPF Pool. El Club del Regalo para regalar y regalar. Desde hace más de 20 años, venta de indumentaria masculina, ropa de trabajo, bazar, blanquería, marroquinería, regalos y mucho más. En Irigoyen 569, el Club del Regalo. CITE, consultorio integral tejedor, donde atienden los siguientes profesionales: ginecóloga, cardióloga, gastroenteróloga, endocrinóloga, reumatóloga, oftalmólogo, otorrinolaringólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo y muchos profesionales más. 2355 64 65 72. CITE, consultorio integral tejedor en Irigoyen 28. Estamos hablando, dialogando con Lucía Batista Lobianco. Última pregunta informal y volvemos a lo específico de la entrevista. ¿Gusto de helado preferido? Dulce de leche granizado. APA. ¿Y algún otro más? Si son dos gustos. Sí, chocolate con almendras. Mira, estás ahí casi bien.
No, digo, acá a los concejales les gusta el dulce de leche y el limón, por eso te iba a preguntar, pero es Bueno, mousse de limón en todo caso, pero ese es el gusto que toman mis padres, históricamente. Mira, mira, bueno, entonces, eso sí, el de tus padres o el tuyo, lo que sea, tienen que ser de heladería Don Pedro. 29 años, helado acá, helado Made in Carlos Tejedor, 29 años elaborando el helado acá en Tejedor, un local fabuloso frente a la plaza y además tartas, tortas, postres y ahora también cafetería Don Pedro. Heladería Don Pedro, un punto de encuentro en Carlos Tejedor. Carnicería y pollería Maxi de Nicolás Paredero, las ofertas semanales, los precios y la calidad lo hacen en el lugar elegido. Además, un espectacular nuevo local en Gardiner y Piranzola. Carnicería y pollería Maxi. Pitucas Makeup by Gisela Sola. Atención, distribuidora Mary Kay. Y atención, porque si cuando vos pedís un producto pagás la mitad en el acto, 5% de descuento. Si cuando vos pedís un producto pagás la totalidad en el acto, 10% de descuento. Y además, anímate a una sesión de belleza gratuita de Mary Kay. Búscalos en Instagram, Pitucas Makeup by Gisela Sol. Y por último, tengo para contarte acá que atención que eh, Giacomino Inmobiliaria vende un departamento en la zona de Congreso, Rodríguez Peña 58, un departamento con 3 ambientes y terraza. Tiene 2 habitaciones, cocina, baño, living, comedor, y ahí lo estamos viendo. Si a vos te interesa este, este departamento, te comunicas con Giacomino Inmobiliaria. Continuamos ahora dialogando con Lucía Batista Lobianco. Lucía, algo que vos dijiste y que a mí me quedó haciendo ruido, que decías que el narcotráfico en la Argentina, no lo dijiste así, pero lo traigo así Sí, y obviamente corregime, sí, tiene características distintas a las de Colombia y México, ¿no? sí. ¿Cuáles son esas características distintas? Bueno, tienen características distintas. Yo nombré Colombia y México a todos los países de la región. Eh, las características esencialmente del fenómeno, hasta donde yo sé, yo insisto, me dedico a una parte que contextualiza el fenómeno cultural que estudio. Entonces, puede ser que no cuente con toda la información, pero esencialmente se sabe que Argentina no es un país de producción de sustancias ilegalizadas, sino que es un país de circulación de sustancias, eh, esencialmente la cocaína, que es lo que entra, o también la marihuana, el cannabis, digamos, entra por dos sectores, por la frontera con Bolivia o la frontera con Paraguay, que viene por el Amazonas brasileño y que baja por el Paraná, y que desde el puerto, los puertos de Rosario, etcétera, en general circula la droga para Europa. Y luego lo que hay es un fenómeno en términos de criminalidad, es un comercio, lo que se llama comúnmente como narcomenudeo, digamos, no hay acá ni se venden grandes cantidades de drogas, ni tampoco, ya dije que no se producían, pero ¿Y en sí se Rosario sabe, qué pasa en Rosario entonces? Perdón que te corté, ¿no? Pero. no, está bien. Mira, lo que se sabe es que la policía dejó de controlar ese mercado, esencialmente. Y entonces lo que sí ha habido es una espiralización de la violencia entre dos grupos criminales. Eh, y la extensión, digamos, en las distintas villas o barrios populares rosarinos de, de un fenómeno criminal que ha capturado muchas veces a jóvenes para la venta de búnkeres, etcétera. Hay muchas causas en ese sentido, de trata de personas, eh, y es un fenómeno de ese tipo hasta donde yo sé, y lo que hay también es una extensión en todos los estratos sociales, porque siempre está jodido cuando se corta el hilo por lo más fino, Claro. usualmente, y entonces es como, bueno, los soldaditos, los búnkeres, la gente pobre que de algún modo te mete o es metida al comercio, pero también, digo, se sabe que se exportan todo tipo de sustancias, en realidad de productos no declarados por el Puerto Rosario, no solo drogas, sino cereales, etcétera, y lo que se ve
es una extensión en toda la sociedad de este fenómeno. Se ve en la parte norte con el comercio, con el negocio inmobiliario, está plagado de causas de connivencia de distintos sectores de la sociedad civil más acomodada, desde empresarios hasta Bien. lo que son los funcionarios judiciales, etcétera. Entonces lo que hay es una extensión de la criminalidad en muchos sectores sociales, más que exclusivamente en los barrios de la zona oeste o sur de Rosario. Bien. Lucía, te súper agradezco este diálogo, esta No, gracias a entrevista. vos. Y bueno, me gustaría seguir charlando un montón más, así que por ahí en otro momento podemos tener otra charla para cómo viene el doctorado, en qué es, contámelo. No tengo ni idea bien cómo es que se desarrolla, pero digo, no sé, estoy pensando cuando seas ya doctora poder repetir esta charla o Bueno, cómo, falta. porque digo, Si querés la tenemos antes. bueno. No, pero me voy a buscarme algún libro de este autor que mencionaste como para. Sí, Zavala, lo que quieras yo te paso, Bien, los ahora, tengo Lucía, y digitalizados. ahí me queda esto, ¿no? Sí. ¿Toman alguna reacción los narcos contra los que escriben sobre ellos? Bueno, ha habido asesinatos, no necesariamente contra escritores, pero sí ha habido un par de músicos. Pero bueno, porque también eran parte de algún modo de las bandas, ha Ah, habido un par de músicos asesinados y también pibes que dijeron ser y en realidad no eran. Bueno, sí ha habido eso y después lo que ha habido centralmente son, bueno, crímenes de Estado que fueron difundidos como crímenes del narco y se ha sabido a través de la investigación y muchas veces de grupos de investigadores independientes, incluso en alguno de ellos intervino el equipo argentino de antropología forense, que fue el caso de los normalistas, que lo primero que se dijo es como eran narcos, andaban con Guerreros Unidos. Estoy hablando de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa, que es un estado del sur de México. Y lo que se sabe es que fue un crimen de Estado centralmente, que bueno, tenía objetivos de desarmar a una comunidad muy combativa. Eh, bueno, sí, eso, hay de todo, hay mucha historia en torno a esto, te imaginarás. Leyendas sí, también. bien. Hay quienes dicen que los narcos no tienen currículum, sino que tienen leyendas. Así que sí, hay mucho de eso. Está bueno. Pero bueno, sí, el doctorado viene como se puede, porque yo lo estoy haciendo sin beca. Es usual hacerlo con beca, pero bueno, este país, en realidad mi ley desarmó el sistema científico argentino, así que yo no tengo ni beca de CONICET ni beca de la universidad, así que está difícil avanzar. Pero bueno, desde el 23 estoy formalmente inscripta, he cursado, me quedan aprobar cosas y sobre todo me queda centralmente sentarme efectivamente en algún momento a estudiar y a escribir esa tesis que me quedan sus 3 buenos años bien puestos. Bien, Si tuviera una beca y si no tengo, y si sigo sin beca, más. Así que veremos. bien. Lucía, bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a volver a hablar. Voy a leerme algún libro o algo para poder preguntarte y que sea un poco más rica la entrevista también No, desde tu universo. está muy buena el interés, te lo agradezco, me gustó muchísimo la entrevista, así que cuando quieras volvemos a hablar, un saludo a vos y a toda la audiencia y gracias por el espacio siempre, porque estos temas son difíciles y bueno, lamentablemente hoy en día despiertan interés. Hasta la próxima. Gracias, chau, chau. Dialogábamos entonces con una tejedorense licenciada en letras, especialista en literatura sobre el narcotráfico, Lucía Batista Lobianco. Nosotros nos despedimos mañana. Mañana programa político de vuelta. Mañana vamos a hablar de la sesión del Consejo Deliberante en la cual se estuvo tratando el reclamo de la provincia de Buenos Aires sobre deuda que el gobierno nacional tiene. Cruces ahí, chispazos entre Germán Salazar y eh, Ignacio Sánchez. Pero eso va a ser mañana. Desde aquí, desde el mejor lugar del mundo, que es el distrito de Carlos Tejedor, nos despedimos y atención, porque nos vamos a reencontrar, sí señor, nos reencontramos mañana. Y recuerde, usted pudo saber lo que dijo, pero difícilmente sepa lo que la otra persona entendió. Chau.